Buenas tardes, muchachos, ¿me escuchan? Buenas tardes, Buenas tardes, profesor. Sí se escucha. buenas tardes, profesor. Ay, gracias. Ok, entonces vamos a ver un problema real de aplicación. Imaginemos que tenemos un contador de piezas. Ah, espérenme, déjenme quitarle el fondo porque se ve muy... Ahora sí. Un contador de piezas que es el proceso. ¿Sí? De ese contador de piezas, lo único que sabemos con cierto grado de detalle, pues es lo que se menciona aquí, ¿no? La operación está determinada por el proceso, o sea, nosotros no podemos alterar nada de la operación. Podríamos proponer algunas cosas, en caso de que sean necesarias. Uno de los datos que son necesarios es el asunto de la de seguridad, por ejemplo. En un momento la comentamos. Entonces, es un sistema para el sellado y conteo de juguetes terminados. Tiene una secuencia, pero si le checas, no dice secuencia, dice tiene las siguientes características. Muchas veces de un proceso no conocemos la secuencia correcta, completa. A veces esa secuencia la tenemos que determinar nosotros, sobre todo cuando es la automatización o modernización de un proceso que ya existe. Es muy común en México, en América Latina, que tengamos máquinas que ya realicen ciertas funciones y que con el paso del tiempo deban automatizarse para volver a eficientar su operación. A veces van saliendo partes de operación y el cliente muchas veces va dejando de contar con esa parte, ¿no? Entonces se va limitando la operación cuando llega el momento de automatizarla o la oportunidad. Se realiza esta automatización y nosotros proponemos cómo originalmente trabajaba la máquina a partir de su manual, si es que existe, y si no, tendríamos que entrevistar a las personas para encontrar una operación más eficiente. Incluso podríamos valorar si de un sistema se puede aumentar o mejorar, por ejemplo, la velocidad, la capacidad de operación de un sistema como beneficio adicional, no es obligatorio. Lo obligatorio es que sea modernizado, automatizado. Parte de lo obligatorio es probablemente incluirle sistemas de control digital como PLC, aunque en algunos sistemas podríamos pensar como que en un embebido con microcontroladores en lugar de PLC, ¿no? Pero ese análisis lo tenemos que hacer nosotros para saber si el proceso queda de la mejor manera posible, seguro y eficiente, ¿no? Entonces, aquí en lo que les estoy mostrando, no hay una forma física en la que se especifique que están en secuencia. Así está. ¿Sí? A lo largo del desarrollo de esta ingeniería vamos a ver cómo se determina la secuencia correcta. Entonces tiene un botón selector, un selector de secuencias. No digo que sea un botón porque se asume que los selectores de secuencias podrían ser botón selector normal o podría ser un botón selector matricial, un teclado matricial. Luego nos peleamos con esa parte. Uno para contar hasta 20 y otro para contar hasta 50 piezas. No hay momentos intermedios, o son 20 o son 50. ¿Sí? En el B dice debe seleccionarse el modo de operación, naturalmente, tiene que estar en 20 o en 50. En el C dice botones pulsadores para arranque y de paro en general. Recuerda que los de arranque siempre son abiertos y los de paro siempre son cerrados y siempre son pulsadores. En el D de dedo dice al arranque inicia su marcha la banda transportadora. ¿Sí? ¿Cómo? Aquí ya viene la parte interesante para acá. A ICA ya no le interesa mediante qué forma
comienza a moverse la banda transportadora. Me refiero a que obvio que es un motor, ¿sí? De una vez te comento, la mayoría de los motores son motores de corriente alterna, jaula de ardilla, para las bandas. Hay muy pocas bandas transportadoras que usan motores de corriente directa. Ninguna, muy poquitas a lo mejor, utiliza servomotores, ¿no? Sobre todo cuando la posición es importante. Pero en las bandas no, solamente nos sirven para transportar, ¿sí? Ahora en México le llamamos banda transportadora, nada de conveyor, ¿sí? Conveyor lo dice Toques porque se fue de mojado. El conveyor, ¿no? Es la banda transportadora. En español de España le llaman la cinta transportadora o listón transportador. Nosotros en México decimos banda, aunque no sea hecha con una banda de goma, así le llamamos. Uh-huh. Ahora, para que arranque el motor jaula de ardilla de, no sé, de 5 HPs a 220 volts, ¿sube el switch directamente? No, claro que no. Tú y yo sabemos que necesitamos por lo menos un arrancador a tensión reducida, ¿verdad? ¿Cuál método? Estrella delta, autotransformador, los que hayas visto en tus materias. Y que además de ese método de arranque a tensión reducida, necesita sus fusibles, sus interruptores termomagnéticos, sus protecciones térmicas. Además, tú sabes que necesitas un routine de arranque, un circuito de control y un circuito de fuerza para que se cierren los contactores que dan pie a la operación de la banda transportadora, ¿verdad? En la automatización, todo eso ya no es relevante. Lo que sea necesario para que arranque, cuando yo te mande un 1, tú te mueves. Cuando te deje de mandar ese 1, tú te detienes. Incluso el sistema se detiene mediante algún dispositivo de frenado especial. Para frenar los motores a veces es necesario tener frenos electrónicos, frenos por inyección de corriente directa, frenado regenerativo o frenar mecánicamente con balatas con los coches. ¿Sí? No es relevante. Cuando yo te mande un 1 te mueves y cuando te mande un 0 te detienes. Eso es lo que dice el D. Ajá. Y luego en el E, si el sensor de posición detecta pieza, la banda se detiene por 5 segundos. O sea, es la primera condición. Si el sensor se detiene. Ajá. ¿Cómo lo vamos a saber? El sensor de posición detecta pieza. Entonces detenemos. ¿Qué tipo de sensor? Ni idea. Cuando él me mande un 1, yo voy a generar en mi estrategia de control de automatización que la banda se detenga. ¿Cómo me manda ese 1? Tampoco es relevante. Que si es el sensor, que es inductivo, capacitivo, etcétera. No. Asumimos que tú ya sabes cómo se dimensionan y se seleccionan los sensores y los actuadores, ¿verdad? Asumimos que tú ya sabes que al sensor muchas veces necesita fuente, acondicionamiento de señal, amplificación, atenuación, no sé. O sea, eso solamente los de ICA, de quinto para abajo, de sexto para abajo, lo saben y a eso se dedican. Nosotros de séptimo para arriba ya lo hacemos, lo usamos más bien. Al detenerse se acciona una válvula solenoide que controla a un gripper de sujeción. Sí, la válvula solenoide es una válvula, una electroválvula. Y se llama así, ese es su nombre técnico en español de México, válvula solenoide. ¿Sí? Estas válvulas son generalmente para accionamiento neumático o hidráulico. Normalmente cuando es por solenoide es una válvula direccional, o está en una posición o está en otra posición. ¿Sí? Que controla a un gripper de sujeción. El gripper es un sistema que nos indica que nos permite sujetar, a detener, sostener algo. Es como una garra. Gripper en español es garra. Es una garra electromagnética
que nos hace eso, sujetar cosas, ¿no? Pero sujetarlas con precisión, ¿sí? Esta sujeción es un mecanismo que nos permite sostener cosas para pasarlas a otro lado o cambiarlas de lugar, ¿no? Ajá. Entonces se llama gripper. Hay neumáticos, hay hidráulicos. Los hidráulicos deben tener mucho cuidado. Si el gripper es hidráulico, nos podría dañar físicamente o podría lastimar al propio proceso si no lo manipulamos correctamente. ¿Sí? Se llama gripper o garra, ¿no? Entonces controla un gripper para que el operador atornille la etiqueta con el código de lote para que entonces sostiene al juguete terminado. El gripper sostiene para que el operador atornille, ¿no? Dice que al final de los 5 segundos se cuenta la pieza y reanuda la marcha de la banda. Es importante, muchachos, también que el conteo de piezas no sea al inicio, en pieza detectada, no, que sea en pieza terminada. No nos sirve de mucho saber piezas detectadas. Normalmente cuando hacemos conteo de piezas a nivel industrial, contamos las piezas que ya se procesaron, incluso aquellas piezas que son defectuosas o dañadas o que no se pudieron, a las que no se les pudo poner el código de lote, por ejemplo, ¿no? Al final de los 5, al llegar a la cantidad de piezas preajustada, o sea 20 o 50, se detiene la banda y se enciende una luz parpadeante. Aquí viene un detalle, muchachos. La luz parpadeante podría ser una luz que parpadee por sí misma, ¿sí? Una luz que parpadee por sí misma. Algunas luces piloto ya vienen preajustadas, tienen un potenciómetro con el que le ajustas el parpadeo. Hay otras que se llaman destelladores, en donde tú le mandas un 1 lógico y tiene un circuito electrónico monostable o astable con el que tú ajustas para que se genere una luz. Hay otro destellador que hace lo mismo, pero su salida es en forma estroboscópica. Ajá. Y si no tienes nada que hacer, Inge, tú programas el destello. O sea, tú en un temporizador, mediante el juego de temporizadores en cascada, tú programas el destello para que parpadee como tú digas, ¿sí? Eso a veces es interesante porque te permite usar un parpadeo normal, un parpadeo de emergencia y un parpadeo córrele, ¿no? Porque ya se acabó el tiempo. O sea, a veces el parpadeo normal intermitente es como el cursor del mouse, ¿no? Está flasheando así bonito, normal, cada, no sé, medio segundo, ¿no? Y conforme se aumenta la velocidad del parpadeo, aumenta la sensación de emergencia. ¿Sí? Y ya cuando de plano está parpadeando a muy altísima velocidad es porque nadie le está haciendo caso. Pero pues no vamos a hacer parpadear un cursor, ¿no? Probablemente lo que hacemos parpadear es una luz piloto, un foco piloto. Y pues con eso la idea es que a nivel industrial todo mundo vea que está bajo situación de emergencia, ¿no? El sistema, ¿sí? Pero en fin, esto tampoco es relevante. Cuando yo le mande un 1, parpadea. Luego en el I dice, para apagar la luz parpadeante, el operador restablece con un pulsador NC tanto a la luz como al contador. O sea, hay otra señal de un pulsador. Al final dice en el J, para reiniciar, el operador deberá pulsar nuevamente el botón de arranque. Entonces, para ICA, cuando vamos a desarrollar una ingeniería basada en un sistema automatizado o sistema de control, cuando vamos a realizar esa ingeniería, debemos primero separar o clasificar
¿Por qué necesitamos hacer esto? Porque primero tenemos que reconocer qué elementos son parte del proyecto, ¿sí? Esto nos va a ayudar primero a conocer el proceso, segundo a determinar qué tipos de entradas y salidas tiene, y tercero, y creo que es el más importante, si vas a colocar un controlador digital como un PLC, este conteo, esta verificación nos ayuda a definir el tipo de PLC por la cantidad de entradas y salidas, no la marca, el tipo. Entonces, lo primero que deberíamos hacer con este proceso es revisar cuáles son sus entradas, cuáles son sus salidas y cuáles son sus elementos internos, ¿sí? Entonces, imagínate que es un proyecto en el que hay cosas internas, cosas externas, como esto que te muestro aquí, ¿sí? Espérame, déjame ponerle unos muñequitos para que comprendamos esa parte. Entonces, el sistema está aquí. Estrategia de control. Aquí vive la estrategia de control. De esta estrategia de control asumimos, sabemos, tú y yo sabemos que esto es a lo que nos vamos a dedicar como ICA, es decir, cuando empecemos a trabajar con proyectos de este tipo, el fuerte de nuestra actividad va a ser determinar la secuencia, programar la secuencia en donde sea necesario, ¿sí? Pero de este proceso que va a contener estrategia de control, tú vas a tener elementos que son las entradas a ese sistema, ¿sí? Y otros elementos que van a ser las salidas del sistema. Ajá. Ahora, dentro de las entradas, ahorita describimos lo que dice allá abajo, pero dentro de las entradas, hay unas entradas que son obvias, que son inherentes al sistema, que no requieren que tengas que explicarlas, ¿sí? Las entradas generalmente podrían ser entradas que nos generen cambios en el estatus de la operación del proceso, o que sean necesarias para que el sistema funcione. Por ejemplo, imagínate un proceso en donde no hay energía eléctrica. ¿Detectar energía eléctrica es importante para ese proceso? No, o sea, es obvio que existe la energía eléctrica, ¿no? Damos por hecho que existen 220, 380, 440 volts en la alimentación. De hecho, también damos por hecho que existe luz para que el operador pueda operar. ¿Sí me entiendes? Esos dos elementos se llaman servicios. Ajá. Si este sistema tiene un grip neumático, es obvio que uno de sus servicios es que exista aire. Pero escucha, si no hay aire, que no es obligatorio, ese no es algo inherente, pero si no existe aire comprimido, el gripper se podría dañar, podría lastimarse su operación si lo estás forzando a cambiar de condiciones y no tiene la energía de potencia suficiente para hacerlo, se puede dañar físicamente. Entonces, el hecho de medir aire en ese tipo de procesos, de proyectos, sí es una entrada crítica. No, además de un servicio, es una entrada crítica. Entonces, vamos a clasificar primero los componentes de este tipo de proyectos. El primer grupo se llama elementos de entrada, ¿sí? Estos elementos de entrada para ICA son generalmente dos, de los más importantes son dos grupos, ¿no? Los sensores, ¿sí? El grupo y los sensores, que en realidad proviene de varios componentes, ¿sí? Los sensores podrían ser parte o podrían necesitarse el uso de un transductor, de un acondicionador, de un amplificador y de todo lo que vimos en el diagrama de bloques aquel, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos para la automatización de un proyecto se llaman sensores.
Sí, es que no es un sensor, eso sí, corazón, pero la parte que estamos buscando es la detección externa que cambia las condiciones de operación del proceso. Ujú. Entonces son sensores. Otros elementos que cambian el estatus son las botoneras, así les llamamos, aunque no sean botones, ¿sí? Me refiero a que son pulsadores, botones pulsadores normalmente abiertos como el botón de arranque, normalmente cerrados como el de paro, botones selectores que al menos tienen dos posiciones y no siempre es on-off o automático manual, sino por ejemplo en este ejercicio son 50 piezas o 20 piezas, ¿no? Y esos botones selectores o esos pulsadores pueden ser eléctricos, o sea, tú le puchas y se cierran platinos, o cuando le puchas se cambia la posición de válvulas, la posición interna de tuberías. Mientras le puchas, cuando le sueltas, regresan a su posición normal. O sea, podrían ser neumáticos que desvíen aire o que desvíen trayectoria como lo de eléctrica como los eléctricos. Podría haber inclusive botoneras hidráulicas. ¿Sí? Son muy peligrosas en la actualidad, ya casi no se permite instalar nuevas, pero sí existen en el mercado, ¿eh? Están instaladas en alguna parte. Ten mucho cuidado. Esos en todo caso, esos dos grupos son los sensores. Ajá. ¿Se te ocurre algún otro elemento que meta información a un proceso, que le dé información al proceso o que cambie su estado? ¿Has visto algún otro? Hola, hola, ¿ya se durmieron? No, no, poder. Chanfle, no los oigo. Aquí seguimos, profe. Ah, ya es que le bajé mucho al volumen, espérenme. A ver, digan algo, por favor, muchachos, ya le subí. Aquí seguimos, profe. Aquí andamos. Ah, bueno, sí, ya los escucho. Bueno, entonces son elementos que nos cambian el estado de las entradas, ¿no? El estado del proceso. Ajá. Luego vamos a ver que ese cambio de estado también se le llama estancia o estadía. ¿Sí? En realidad la estadía, el estatus, estos son agentes que cambian eso. Hablemos de los elementos de salida. Están como clásico los motores eléctricos, pero no los motores, sino los motores con todos sus accesorios, como lo comentamos hace un momento. O sea, todo el arrancador a tensión reducida, arrancador de estado sólido, etcétera. ¿Sí? Pero para fines prácticos de este tipo de proyectos, les llamamos elementos de salida a secas. Luego vienen las válvulas solenoide, viene la luz piloto. Anteriormente era una luz piloto de tipo incandescente, en la actualidad es de tipo neón, ¿sí? Y se llaman zumbadores a todo elemento que hace ruido, incluyendo las bocinas, incluyendo las alarmas sonoras electrónicas, incluyendo aquellas alarmas que generan reproducción de voz de personas. Uh-huh. ¿Sí? Son elementos de salida clásicos para un proceso. Ventiladores, si le vemos un ventilador, cae dentro de los motores eléctricos. Yo tengo un proyecto basado en un elevador carga. Ah, pues el elevador de carga se mueve mediante motores eléctricos. Ajá. Casi todo cae en este contexto. A veces yo le mando una señal llamada
platino de contacto seco, dry contact. Es decir, yo te abro o te cierro un platino para el siguiente proceso. Entre los elementos de entrada podría haber esto, ¿eh? De hecho, ¿sabes qué? No sé. Esto lo voy a poner aquí. Es posible que otra de las entradas sea un contacto seco. A lo mejor de la parte previa, tengamos una señal de un robot o un brazo robótico, algún ente de ingeniería más complejo que nos esté dando datos y que a partir de como la parte previa está por acá, nos dice ya terminé, ahora vas tú. Por ejemplo, imagínate un robot paletizador que va acomodando los palets, los niveles, las camas y las cajas, las va acomodando y ya llenó, y tu proceso, tu proyecto es el que envuelve, empaqueta las cajas junto con el pallet para llevarlo a otro lado. Entonces necesitamos una bandera del proceso previo para que nos informe que ya podemos hacer algo nosotros. A esos les llamamos platinos de contacto seco. Y eso de seco no es porque esté mojado o seco, sino que se refiere a que no contiene energía. O sea, no hay energía eléctrica allí. Puedes conectarle lo que tú quieras. Puedes conectarle el voltaje al que vas a meter todas tus entradas. Esta es una muy, muy gran ventaja. La desventaja es que es un platino. O sea, proviene de un relevador electromagnético. O sea, en G. ¿Sí? O sea, se puede dañar, se flamea con el tiempo. Los relevadores convencionales te ofrecen de 10,000 a 50,000 conmutaciones en vida media. Y a veces decimos 50,000, ay, son un chorro, ¿cuándo me las voy a acabar? Pero te imaginas que estuviera checando 2 veces por hora, estuviera abriendo y cerrando platinos 2 veces por hora. En una hora fueron 2 veces, en un turno de 8 horas fueron 16 veces. En una semana, ¿qué te imaginas eso? En un año ya se acabó, ya se murió ese platino. Entonces, es ventaja y desventaja. Ten cuidado, probablemente necesitemos hacer algo con él para mejorarlo, ¿no? Entonces, los motores, los platinos también, tú puedes decirle a tu sistema, oye, ya terminé, ahora te toca a ti, ¿no? Al siguiente subproceso. ¿Sí? Yo ya automaticé dentro de mi automatización, ya se hizo esto y esto y esto. Ahora te voy a mandar un uno lógico, una bandera, mediante un platino para que tú hagas lo que tengas que hacer. Bajo este mismo contexto tenemos también a unos elementos llamados elementos internos, ¿sí? Es decir, que se procesan dentro de esta estrategia y que no les sale su efecto. Ellos no detectan su efecto o de una forma externa, accionamos esos efectos internos para generar algo en las salidas, pero no salen de la estrategia, ¿sí? De esos dos, los principales son los temporizadores, y los contadores. ¿Sí? Los temporizadores, a los que llamamos a la conexión o a la desconexión, los on delay o los off delay. Normalmente yo uso temporizadores a la desconexión porque para mí es más fácil como comprenderlo en mi lógica, y también tiene la ventaja de que cualquiera que lo lea entiende su operación. En el caso del on delay, eso es más complejo, es como usar lógica inversa en los temporizadores, ¿no? Los contadores pueden ser ascendentes, pueden ser descendentes, pueden ser, bueno, a los descendentes les llamamos descontadores, ¿sí? Pero podrían ser también totalizadores, o sea, un contador que tiene doble canal de entrada, cuenta piezas totales y cuenta piezas dañadas o cuenta piezas ok. Ahí está descontando, ¿sí? Entraron 100,
de las cuales 38 fueron OK. Ajá. Ese es un totalizador, pero en realidad no te asustes, es un contador común y silvestre, ¿no? Ujú. Ahora, de todo esto, ¿hay más elementos? Sí, por supuesto, pero estos tres son los principales con los que decidimos varias cosas, entre ellas la estrategia de control y entre ellas también el tipo de controlador. Por el número de entradas y salidas definimos el tamaño del PLC o su modelo. ¿Ah? Ahora de una vez te comento, si estuviéramos en la CIME ahorita, seguramente habríamos visto el PLC de el Micrologix 830. Ajá. Pero seguramente con mi sensei, tu profe de sistemas de control eléctrico, el maestro Humberto, con él estarías viendo al logo de Siemens, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que en alguna parte vas a creer que Siemens es lo más picudo del planeta o que Rockwell lo es. Y en realidad no, tú no tienes permiso, eso deja hacerlos a los mecatrónicos. Nosotros en ICA sabemos que hay varias marcas y varios modelos de PLC y que todos tienen muchas ventajas, ¿sí? Dependiendo de tu gusto por uno de ellos o del grado de conocimiento que tengas de uno de ellos. Ajá. Pero eso no implica que estás trabajando con el mejor, a menos que hagas un estudio de mercado. ¿Te acuerdas del benchmarking que hacíamos en calidad y productividad? Ah, pues para esto lo usamos. En ICA sí lo usamos. En tu tesis también lo vamos a usar. Tienes que decidirte por un PLC, ajá, por una marca modelo, pero tienes que indicarnos cómo es que decidiste, cómo es que tomaste esa decisión. Y no me vayas a decir que es porque es el mejor, ¿no? ¿Mm? Sino porque fue alguno que teníamos a la mano. Tal vez, ¿no? ¿Verdad? Ok, entonces ya tendríamos la idea para hacer una clasificación. ¿Qué les parece esta clasificación? Entonces, les pongo que los azules son entradas, los negros son salidas y los internos son verdes. A ver cómo ven esta clasificación. Los azules son entradas. ¿Sí? No le escuché bien, ¿y qué? ¿Podría regresar a la diapositiva nada más? ¿La anterior? Ok. Sí. Ok. Ok, gracias, profe. Ajá. Profesor. Profe. Denme un minuto, por favor, muchachos. Perdón, muchachos. Entonces, ¿cómo ven? ¿Sí se cumple? Profesor. Se cumple que una entrada es el botón selector. Otra entrada, pulsador de arranque, pulsador de paro, el sensor de posición, aunque no nos indican tipo de sensor, y el botón para restablecer. Ajá, según yo ya no hay ninguna entrada. ¿Ven alguna otra? Profesor. Profe. Nada, seguras y seguros. De las salidas, tenemos un contador para 100 piezas, no, para 20 piezas, ¿no? No los oigo, muchachos, perdón. A ver, no le moví nada. Ahí, hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan?
Sí lo escuchamos, profe, no sé si nos escucha a nosotros. Sí, sí, ya los escucho bien. Ajá, sí. Si es que un Ahora sí, compañero le perdón. estaba hablando y creo que usted no lo escuchaba. Ajá. A ver, dígame nuevamente, por favor, perdón, Inge. Yo, profe. Sí, Donde está sombreado botones en color negro, ¿no debería ir en azul? los botones pulsadores. Ah, sí. Los botones son pulsadores, son entradas, ¿no? Sí. No son salidas. Sí, exactamente, porque son elementos de entrada, ¿no? Entonces, las entradas azules, las salidas negras, la banda transportadora es una salida, la válvula solenoide es una salida. En realidad es una válvula para controlar al gripper, ¿no? Pero es la misma salida. La luz parpadeante y ya. Y los elementos internos, contador de 20 piezas, contador de 50, un temporizador de 5 segundos, y al llegar a la cantidad de piezas preajustada, eso lo determinan los contadores, hace algo, ¿no? Ajá, sí. De allí, muchachos, ustedes notan que falta algo que es seguridad, algo de seguridad que sea necesario. Hay algo. El botón de... Algo en la seguridad. Creo que un compañero dijo un paro de emergencia. Falta un paro de emergencia, muchachos. Siempre, 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 forever, ustedes tienen que incluir paro de emergencia. Siempre. Ajá, paro de emergencia. ¿Sí? Esa es una acción de seguridad, que nosotros debemos mantener siempre en los sistemas automatizados. Siempre debe haber un paro de emergencia. Aquí no se está considerando. Ajá. Ahora, a veces los paros de emergencia deben detenerse. Las emergencias ocurren en cualquier instante, ¿no? Por supuesto. Pero es determinar de un sistema como este cuál es la condición segura para un paro de emergencia. O sea, imagínate que el gripper está sosteniendo algo, una pieza. Alguien presiona el paro de emergencia y la suelta. El gripper se queda sin energía porque lo mandaste a cero y suelta la pieza. Eso podría generar daño en las personas, ¿verdad? Entonces hay que asegurarnos cuál es la condición de paro de emergencia. Aquí no, aquí solamente el gripper está sosteniendo, no está levantando. Cuando el gripper levanta y cambia de posición, entonces sí podríamos dañar, pero aquí no. Ajá. Nada más te la platico. Un problema probable aquí está en el punto F, en el G. ¿Qué pasaría si el operador no realiza su función en 5 segundos? A los 5 segundos hace ese atornillado. Imagínate que se le cae el desarmador o que se le soltó la etiqueta. Las etiquetas de este tipo son metálicas. El sistema no ve nada de eso, ¿eh? El sistema se detuvo, te dio 5 segundos y hayas o no hayas puesto lo que tienes que poner, reanuda la marcha de la banda. Pero lo peor de todo es que cuenta la pieza. Esa es una parte difícil de este proceso. Cuando la detectes, tienes que comentarle a tu cliente, a la persona con quienes estás trabajando esta parte, indicar que encontraste una debilidad en la operación del sistema mediante el conteo por tiempo, ¿sí? ¿Cómo podríamos darle inteligencia a esto? Podríamos tal vez colocar un sensor que detecte que la etiqueta
está colocada en la pieza, ¿no? En el juguete. Si no está colocada después de los 5 segundos, que haga alarma, ¿no? Probablemente. Pero son varios, entre ese hay otros supuestos más. Nuestra misión no es inventar supuestos, es que si tú detectas que hay una parte flaca en la operación, una parte que podría ser falla, que podría ser riesgosa para el operador, entonces tengamos que hacer ese cambio, esta sugerencia. Y si no, avisarle al operador o avisarle a tu cliente, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, lo hago. Pero va a ocurrir en algún momento que el operador no haga su función en 5 segundos. Tú le estás dando 5 segundos. Cuenta el espacio del tiempo. 1, 2, 3, 4, 5. Necesitaríamos que el operador tuviera experiencia, lo hiciera rápidamente. Que si viene otra pieza, tendría que hacerlo en forma continua. ¿Te imaginas 8 horas al día hacer eso? Los lunes a lo mejor, ¿no? Pero los viernes ya no creo. Entonces, no lo vamos a hacer, pero vamos a sugerir eso como parte de lo que detectamos durante esta ingeniería. Les muestro ahora esta parte, porque tuve problemas con mi computadora el fin de semana. Tuve que formatear mi disco duro. Es más, tuve que cambiar mi disco duro. Ahorita le instalé Windows 10 y me funcionó. Acabo de instalar el Automation Studio. ¿Lo conocen? La versión 5 del Automation Studio. No, ese no lo conozco. ¿Lo han usado en alguna parte? Hasta no, profe. ¿Sí lo ven, muchachos? Sí, profe, se ve. Sí, se ve. ¿Ah? Perfecto. ¿Y lo han usado? Yo lo usé en la vocacional. Tiene lo que sea, profe. Yo también en la vocación. Perfecto. Mira, en lo que encuentro un software simulador que funcione chido con Windows 10, en lo que lo encuentro vamos a usar ¿va? Entonces, fíjate, este software es canadiense, cuesta alrededor de 800, 900 dólares canadienses, la licencia original oficial genuina. Pero tiene la ventaja de que nos puede mostrar en sistema americano o en sistema europeo cómo se trazaría la automatización de un sistema, ¿sí? Pero más que cómo se trazaría con símbolos normalizados, nos permite simularla. Ajá. Y al simularla, te aseguro que en el 90 o 95% de la simulación, cuando la transcribes a un programa de PLC, funciona correctamente. Los simuladores para PLC, todo el software para PLC es original genuino, ¿no? No lo podríamos usar si estamos ya desarrollando ingeniería para una empresa. No deberíamos usar la versión alterna, o sea, la que no tiene licencia. No deberíamos, porque pues no es ético. Deberíamos pagar por la licencia del software original genuino. Micrologic 830, esa es una de las ventajas que yo le veo. A mí me gusta esa marca, no es mi favorita, pero me gusta. Esa marca tiene un software genuino original, gratuito. Se llama Workbench CW. Luego lo comentamos. Pero al descargarlo gratis, lo instalas en tu compu y puedes hacer ingenierías basadas en ese software con ese PLC, y puedes transferir el programa al PLC porque utiliza un UTP convencional RJ45. Cuando vamos con Siemens, el Logosoft de Logo sí es medio gratuito en algunos módulos. El cable también puede ser UTP, pero conforme vas avanzando en tamaños de PLC, llega un momento en el que tienes que comprar el software para PLC, y una licencia te cuesta de $1,000 a $1,500.
por un año. Y el cable también es un cable especial de tu compu hacia ese PLC, es un cable especial. Está protegido por hardware. Ese cable cuesta en promedio unos $50. O sea, tendríamos que comprarlo, ¿no? Pero te aseguro que el programa que pudiéramos desarrollar en cualquier simulador, si lo capturas en Mitsubishi, en Yaskawa, en General Electric, en Festo, en Siemens, en Rockwell, en cualquier marca funcionaría, porque ya lo simulamos. Lo único que tendríamos que hacer es transcribir de nuestra versión, dependiendo del mapa de memorias de esa marca de PLC y con su sintaxis, ¿verdad? Transcribir una salida a una salida de ellos. ¿Sí? Este software a mí se me hace muy interesante porque además nos permite hacer diseño basado en sistemas electroneumáticos o electrohidráulicos. Entonces vamos por favor a usar este software. Si quieren se los comparto en un momento a través del grupo para que lo puedan descargar. Es muy sencillo, no come mucha memoria, lo estoy usando en Windows 10 a 64 bits y sí furula. Entonces ahorita terminando la clase lo subo al grupo de WhatsApp para que lo vayan probando en sus computadoras. Tiene un método especial para craquear, entre comillas craquear, ¿no? Es copiar todo lo que está en una carpeta que se llama crack, son 6 archivos, los copias y los pegas en el directorio raíz de donde fue instalado. Generalmente este software se instala en... A ver, mejor te muestro. Deja abrir el escritorio. ¿Puedo compartir escritorio aquí en esta cosa? Si les pongo compartir pantalla, es la pantalla activa, ¿verdad? Ahí ven mi directorio. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, normalmente el software vive aquí, ¿no? Donde tú lo pones, se llama Automation Studio V5. Así te lo voy a poner. No pesa mucho, mira, 308 megas, casi no es nada, ¿no? Entonces, lo instalas seleccionando que se llama Launch AS. ¿Sí? Por ahí te pide algunas cosas, te pide instalar cosas raras. No pasa nada, dile que sí, no pasa nada, ¿no? Entonces, nos vamos a la carpeta que copiamos todos estos archivos. Copiar. Pero tienes que tener cerrado el Automation Studio, ¿no? No debe ser. Ya lo ejecutaste, ya lo instalaste y el siguiente paso es no lo abras, primero hacemos esto. Lo copiamos al raíz de donde lo instaló, generalmente lo instala en archivos de programa x86 y luego lo guarda en donde dice Automation Studio 5.0. Y ya, ahí le dices pegar, control V, que sobrescriba todos los archivos y listo, ahora sí ya lo podemos usar. Entonces, cuando lo abres por primera vez, lo abrimos así. Ay, es el logo, es el AS. Entra así. ¿Sí? Entonces así se abre. Luego abrimos la librería. Esa es la única desventaja de esta versión, que en su crack no tiene la apertura automática de librería. Pero yo creo que es lo de menos. Abrir librería es un muñequito de abrir librería, un icono de abrir biblioteca. Tú habilitas, la primera vez le dices que todos los archivos y abres main. ¿Sí? Cuando abres, nada más va a haber dos. Cuando abres main por primera vez, él va a crear el main.prl. ¿Sí? Entonces, hace esto, se abre todos los componentes de la librería y ya te permite buscar entre hidráulica,
bombas, acumuladores, válvulas direccionales, etcétera, sensores. En la parte inferior te pone todos los sensores que tiene habilitados bajo cierto tipo de simbología. Esta es la hidráulica, la eléctrica en JIC, que es la de la norma americana, la NOM en México, y la IEC, que es la norma europea. Si recuerdas, en la norma europea los diagramas en escalera son horizontales, en la norma americana o mexicana son verticales, ¿sí? Parte digital, escalera para PLC de Allen Bradley o Rockwell, escalera para PLC de cualquiera de la Comunidad Económica Europea, escalera para Siemens y algunas interfaces, ¿no? Pero con el tiempo vamos a ir identificando esto. Entonces la idea es que generemos una escalera. Vamos a inventar una así rápida para que veas que el sistema es muy, muy sencillo. Déjame darles, ¿no? Entonces, en un diagrama en escalera ponemos dos líneas verticales. La línea vertical donde está el potencial se llama línea de potencial o bus de potencial, y la parte derecha siempre es el bus de referencia o 0 volts. A partir del bus de potencial va creciendo el programa, el proyecto. Jalamos un platino, un pulsador normalmente abierto que se llama inicio, por ejemplo. Entonces, este botón, cuando yo lo mande a modo simulación, que es este foco verde, se va a cerrar, y al cerrar se va a hacer algo. ¿Qué es ese algo? Pues tú lo vas a determinar. Por ejemplo, encendemos un relevador electromagnético. Aquí le llaman relé, no sé, auxiliar inicio. Entonces lo conectamos como cualquier simulador. Clic con el izquierdo, clic con el izquierdo, y ya cerramos el circuito. ¿Qué hace? Pues eso que acabas de programar. Así pasaría en el PLC. ¿Sí? ¿Te acuerdas que le poníamos enclavamientos? Pues por aquí vive el contacto normalmente abierto. ¿Sí? Nos pregunta de quién. Primero tenemos que crear a las bobinas y luego crear a sus platinos. Esta es la base de datos de los platinos, nada más. De las bobinas nada más tengo una. Aplicar cerrar y ya está asociada. Cuando él se cierre, cuando él se energice, se cierra. ¿Sí? Y va a quedar energizado. ¿Sí? Así estamos creando un nodo. No sé, luego quiero otro platino. Control C, Control V. La ventaja de hacerlo así es que lo trae el sistema por default. Lo trae a sí mismo conectado. Entonces, cuando se cierra el platino, se prende un foco piloto. Está electrical control. Estos son los, ¿no? Output components, puros salidas. Aquí está una válvula solenoide, aquí está una luz piloto, ¿no? Banda transportadora. A la mejor, ¿no? Banda transportadora. Banda _transportadora. ¿No? Entonces, cuando se encienda, me va a encender la banda. Si me puede encender un foco, me puede encender todo. Lo vemos a esa parte. Entonces, ya está. ¿Sí? Le voy a cambiar el color para que resalte. Datos técnicos, seleccionador de colores, rojo, ¿no? Aceptar, aplicar, cerrar. Ya está. ¿Qué sigue? Simular. Durante la simulación desaparece el menú de edición. ¿Sí? En simulación todo el potencial se distribuye a lo largo de todas las conexiones. Naturalmente que se queda aquí porque es platino abierto, abierto y abierto, pulsador, ¿no? Y tierra o cierre de circuito se queda en los extremos. Normalmente todos estos son las causas y estos son los efectos. ¿Sí? Y es por eso que los diagramas en escalera se conceptualizan dentro del grupo D.
esquemas de control casuístico, no determinístico, que es su competencia. Ajá. En este simulador, mira, aquí cambia la manita, no le estoy dando clic, nada más cambia y aparece la manita del toque, ¿no? Cuando yo le pulso, le doy un push en mi mouse, botón izquierdo del mouse, pues se va a cerrar el circuito, ¿no? Le di el pulsar, se energiza, al energizarse se cierra este platino y queda enclavado, ¿verdad? Este platino pertenece a él, entonces cuando ellos dos se cerraron, se encendió, ¿sí? Por supuesto que me falta el botón de paro y todo lo que lleva un sistema de control. Entonces, ¿qué les parece si utilizamos inicialmente esto para ir automatizando? Te aseguro que cuando cambiemos esto al software de PLC, si lo usamos en la misma disposición de la posición física de componentes, te aseguro que va a funcionar. Sobre todo porque quiero que comprendas también otro detalle. Las salidas físicas, esta es una salida física, no, es un relevador auxiliar interno. Esta sí es una salida física. Las salidas físicas, tú y yo, en esta materia, no vamos a usar platinos de las salidas físicas. ¿Se puede? Sí se puede, pero eso lo hacen los de Lupita. Los mecatrónicos sí usan platinos de las salidas. Nosotros somos finos. Nosotros sí lo hacemos bien. ¿Ah? Entonces, ¿cómo ves? Está más o menos sencillo, ¿sí? Entonces, ¿les parece si el miércoles jugamos con este software? Ojalá que puedan instalarlo en sus computadoras sin ningún problema. Muchachos, el día de mañana es el último martes que tengo que ir a la ESIME Zacateco. He tenido que estar yendo muchas veces y de hecho no me gusta porque para mí es exponer a las personas, ¿verdad? Se supone que estamos en fase de contención de que no podemos salir de la casa, pero me han estado citando para algunas funciones. Entonces, el día miércoles nos conectamos, por favor. Ahorita les paso el software si quieren hacer su instalación. ¿Y qué les parece si comenzamos a trabajar la práctica, a la primera práctica a la que vamos a ir contador de piezas? ¿Sí? Vamos a automatizar esta parte. Pero tengo que indicarles muchos tips de diseño. ¿Sí? Muchas veces nosotros como profes en ICA no les informamos que crear un programa en escalera puede ser mejor que lo que hacen los de UPITA. Para ellos nada más es que jale y listo, ¿no? Pero en ICA nosotros esperamos que a futuro un diagrama en escalera con un PLC van a ser parte de un sistema de adquisición de datos. Entonces es por eso que necesito que veamos algunos detalles de diseño y sería bueno que lo viéramos desde este contexto, ¿no? ¿Sí? Entonces, como ven, así le hacemos, por favor. Se los mando ahorita en el grupo de WhatsApp, si quieren. Ya de ahí los descargan y lo instalan en su compu, ¿no? Sí, está bien, profesor. Si no cabe o algo, se los mando por... ¿Cómo se los puedo mandar? Por Google Drive, ¿no? Sí, por live. ¿Verdad? Ajá. Vale. Entonces, así le hacemos, muchachos. Tienen clase ahorita, ¿no? ¿Sale? Entonces, por favor, nos conectamos el próximo miércoles, ¿sales?